Gracias por permanecer en tu programa Transformando tu Vida. Hoy tenemos un momento de impartición, de enseñanza, y en la cual queremos que seas parte. Patricio, ¿cómo estás? Un gustazo estar nuevamente en el programa. Hoy día trataremos un tema muy importante para usted, es cómo conocer el propósito de Dios. Patricio, cuando nosotros hablamos del propósito, hay propósitos humanos, pero también es cuando Dios entra en tu vida, y a eso le llamamos el propósito divino. Y cómo nosotros podemos de alguna manera traducir esto en una forma mucho más sencilla para que aquellos que nos escuchan puedan saber cuál es el propósito de Dios en su vida. Claro, primero tenemos que decir que en el reino hay varias cualidades que el reino tiene, y una de ellas es propósito, que tiene que ver con los planes que Dios tiene con una nación, con un individuo, con una tribu, con una iglesia, con un ministerio. Planes de Dios. Y propósito significa que Dios preparó de antemano algo para cumplirlo en una persona o en las diversas formas en que Dios se mueve. Lamentablemente la gente tiene que entender que el principio básico de Dios es que Dios tiene todo planificado. Nada escapa a esa realidad. Nada escapa a la realidad de Dios, en que Él no va creando planes. Él ya planificó todo. Él ha preparado de antemano toda mi realidad, la tuya, la de este ministerio y de cada iglesia. Él no trabaja con planes, esto no me resultó, vamos a hacer otra cosa. No, Él crea planes para que su propósito en nosotros sea cumplido. Ahora, cuando nosotros hablamos del propósito de Dios y tú entras en el programa de Dios, si nosotros queremos llamarle de otra manera, nos damos cuenta que Dios en su propósito eterno empieza a provocar que cosas se realicen a favor tuyo o también provoquen cosas contrarias a lo que tú tenías determinado. Y acá nosotros vemos cómo en el plan de Dios, Dios te va llevando al destino, a donde Él quiere llevarte a través de un proceso que de alguna manera empieza a generar una condición especial, primero hacia Dios y después hacia los hombres. En la Escritura hay varias formas que Dios usa para su propósito. En el caso de David, que Dios lo lleva al reino porque tiene un propósito, que David sea la figura importante de todos los reyes. Cuando uno mira el resto de los reyes, dice, este anduvo en los caminos de su padre David. Sí. Por lo tanto, el propósito de Dios con David era que fuera un ejemplo. Realzado. Claro, un ejemplo realzado para todo el resto de los reyes, y de él también habría de venir el Mesías, ya que el reino se establecía en David y Jesús era el descendiente y la raíz de David, cosa que los judíos no entendieron, porque Jesús les dice, ¿cómo es posible que David le diga a su descendiente, ya, mi Señor, siendo que es su hijo? Claro. Y ellos no entendieron el propósito de Dios para poner a David ahí. Dios tenía planes desde la eternidad. Claro. Ahora cuando nosotros vemos que Dios de alguna manera, dentro de este propósito y esta elección, porque Dios hace una elección en David, nosotros vemos dos figuras determinantes en el Antiguo Testamento. Vemos a un Saúl, que es porque el pueblo lo pide, y de alguna manera, dentro de lo que Dios permite que suceda, en un momento dice, no cumple con los parámetros que yo necesito, y toma la decisión de enviar a Samuel como profeta a ungir al nuevo rey. Y en esto, ¿cierto?, llega a la casa de David, ve la figura del profeta por la vista, empieza a ver la figura de cada uno de los hijos y se da cuenta que no es lo que Dios buscaba. Y el que no estaba ahí presente en ese momento tiene que mandarlo a llamar, y era David el que cuidaba las ovejas. Y cómo nosotros vemos que Dios se complacía en David por algo que a lo mejor él mismo formó en su corazón y en su vida, porque David a lo mejor dentro de los parámetros o de la elección de todo lo demás no era un hombre como para la guerra, porque los demás hermanos todos tenían virtudes para ser hombres de guerra y David probablemente no, pero sí había sido entrenado y capacitado dentro de esa área para en un momento salir al escenario que Dios había creado para él. Y aunque Dios lo unge como rey,
en ese momento por Samuel, colocando el aceite sobre su cabeza, pero él no reinó de inmediato. Eso marca una figura muy importante dentro del proceso que Dios tiene con cada persona, porque a veces Dios elige a alguien y en esta elección Dios te empieza a profetizar todo lo que tiene para ti, todo lo que ha guardado para ti y dónde Dios te quiere llevar. Pero la persona no sabe que primero hay un proceso, una capacitación, un entrenamiento, un sacar y entrar cosas que no están dentro de tus parámetros, donde Dios va moldeando tu vida para llevarte a ese destino. Una idea clara está en Pablo. Pablo se convierte en Damasco y ocurre que es llevado ya por Dios a Arabia. Pasa 3 años en Arabia, sí, y después a Tarso, 14 años. Pasan 17 años antes del llamado al apostolado. Él estaba en Tarso, pero Dios tenía planes y manda a Bernabé a buscarlo, lo trae a Antioquía, en donde Dios lo llama. Y es interesante en el mismo capítulo 13, donde está el llamado de Pablo, como dice, ya Bernabé y Saulo. Sí. Saulo y Bernabé. Pablo y sus compañeros. O sea, como que los otros desaparecen del plano, porque el plan de Dios y el diseño de Dios y el propósito de Dios era con ese hombre, Saulo de Tarso. Que aunque él se llamaba Saulo Pablo, porque tenía 2 nacionalidades, era romano y judío, por tanto esos 2 nombres tenían que ver con sus 2 nacionalidades, pero el propósito de Dios para Pablo es especial. Es decir, diferente al resto de los apóstoles. Ahora vemos que dentro de este propósito, y cuando vemos la vida de Pablo, que en su primera etapa él persigue al cristianismo, porque tenía un celo, y obviamente al no tener una revelación de Dios, él cae en perseguir y matar y flagelar a muchos cristianos. Pero cuando Pablo entra en el escenario, lo primero que entra en este propósito de Dios es una resistencia. Porque vemos, cierto, en la historia de esta etapa donde él transita sin un reconocimiento, porque los demás apóstoles tampoco le... Y no lo querían, le tenían miedo. No es para menos. Bueno, no era para menos. Si mató a muchos cristianos, obviamente le tenían temor y pensaban que era una estrategia para poder matarles a ellos también. Pero cuando, sobre todo Pedro, que es de alguna manera el que más resiste a Pablo, nosotros vemos cómo Dios empieza a cambiar el escenario de Pablo sin que él se impusiera frente a los demás, sino que Dios lo empieza a mover de tal manera, y tú bien haces la mención, cuando viene Bernabé a donde él, y Bernabé de alguna manera es la puerta para Pablo, enviado por Dios. O sea, Dios cada vez que te quiere transicionar o te quiere posicionar algo, siempre va a usar a alguien para abrir tu puerta. Y obviamente después nosotros vemos el proceso de Pablo que pasaron muchos años. O sea, en realidad el vivir de esa manera para un hombre tan preparado como el apóstol Pablo, y esperar tanto tiempo para que entre recién en el escenario que Dios había preparado. Entonces, a veces mucha gente tiene un gran problema porque dice, ya estoy listo, pero en realidad no está listo, no está preparado. Y Dios se toma su tiempo, se toma el momento especial, porque para Dios el tiempo es lo mismo, ayer, hoy y por siempre, el pasado, presente, futuro, para Dios es exactamente lo mismo. Entonces, vemos como Pablo en un momento empieza a tomar el lugar que Dios ya había preparado. Pero hay otra cosa interesante en Pablo. Él dice, para no correr en vano, vanos que tenían cierto renombre, a Pedro, Juan y Jacobo, ¿sí?, para mostrarles el llamado. O sea, él tampoco corre a la loca. No. Él es prudente. Él sabe que tiene un llamado, tiene un ministerio, que el Espíritu Santo lo llamó, pero él no quiere que alguien diga, no, este salió solo y se mandó solo, como muchos hoy, sí, que dicen tener un llamado, pero tampoco reconocen autoridad sobre ellos. Él va donde los que tienen autoridad, y ellos le dan la mano en señal de compañerismo y lo envían, y le dicen que se acuerde de Jerusalén y de los judíos, y él dice, lo que hice siempre, acordarme de mi pueblo y buscar ofrendas para ellos, cosa que muchas veces el apóstol hizo. Cuando uno ve cómo el propósito de Dios en una persona se puede manifestar bien y en otros echarse a perder por correr a la loca, es justamente la diferencia entre Pablo y otras personas que hoy día
lamentablemente no se sujetan a nadie, no obedecen a nadie y tienen un llamado y se pierde porque no hay quien los controle. Claro, o no se dejan controlar. En realidad hay un tema de la sumisión que es vital y que algunos, por una razón muy rara, no lo pueden ver en sus vidas, porque dice es yo y Dios. Pero tú necesitas a personas a tu lado. Siempre hay alguien que tiene más experiencia, que de alguna manera tiene un escenario de vida cristiana, de vida ministerial, que te va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces, tú no puedes desechar a nadie que Dios envía para hacer crecer tu vida. Mucha gente que de alguna manera tiene un llamado genuino a Dios, pero su carácter, su temperamento, no lo deja avanzar. Y Dios no lo puede transicionar a esa posición mientras Él no aprenda la lección. Entonces, muchas veces hay gente que se desanimó porque, como dices tú, corrió. Un caso bíblico es Saúl. Saúl, sí. Perdón, Sansón. Sansón, que tiene una fuerza descomunal, hace cosas increíbles, pero su carácter falla. Y donde su carácter falla, el propósito de Dios es usado, porque él mismo dice que la Escritura señala que Dios tenía planes con Sansón para derribar a los filisteos. Pero tú también mencionabas a Saúl. Saúl también comete errores porque de alguna manera él no se da cuenta de la elección que Dios permitió para él y no se da cuenta de la posición que Dios le brinda. O sea, cuando nosotros vemos a Saúl, él nunca se situó en la diferencia de ser el que cuidaba a los burros y ser rey. Porque hay una realidad que es abismante, o sea, no es lo mismo. Algo se le pegó de eso, ¿no? Entonces, Saúl también, de alguna manera, no entiende el propósito de Dios, porque Dios nunca lo hubiera desechado si lo hubiera cumplido los parámetros que Dios le colocó bajo la dirección de Samuel, porque Samuel era el que lo atrincaba, lo apretaba, y lo amaba. Sí, porque él nunca quiso desecharlo. Samuel realmente tenía una consideración. Lloró cuando... Tenía una consideración especial. Eso quiere decir que muchas veces, y aún siendo un gran profeta de Dios, entra en el sentimentalismo, lo cual a veces también puede ser un fracaso dentro de la decisión de Dios. O sea, un hombre de Dios tiene que aprender a sujetarse a la voz de Dios. Y Samuel en un momento le costó sujetarse a esa voz de Dios porque amaba de proporción a Saúl. Y no quería él desecharlo, porque algo provocaba en su vida personal. Pero aún así tiene que obedecer y buscar a alguien que no era lo que él desearía elegir. Eso es muy importante. Obviamente, cuando alguien tiene un llamado, un propósito de Dios, tiene que trabajar en su llamado. Cuando tú dices, algunos corren, es una realidad, porque yo lo presento de esta manera. Hay personas que anhelan, como ministros, tener una congregación de 5.000, 15.000, a lo mejor anhelan tener una plataforma de 100.000 o plataformas internacionales, pero no han aprendido a pasar un proceso con Dios. No han aprendido a sujetar su carácter. Porque alguien puede llegar por condiciones naturales, tiene herramientas, tiene habilidades, tiene capacidades que Dios le ha dado, tiene buena oratoria, tiene un buen lenguaje, tiene condiciones de haberse preparado en un instituto, en una universidad, pero eso no lo capacita. Lo que te capacita es el Espíritu Santo a través de esa formación intelectual y esa palabra que está contenida en ti para ser usada como una fuente de vida sobre la gente. David hace algo que en toda su vida a mí me marca. De verdad, es muy interesante el personaje, porque cuando Dios lo unge, Él no va a matar al rey. No. Lo sirve, le es leal, sí, le es fiel, lo reconoce. Cuando tiene una oportunidad de matarlo, se siente mal. Y aunque Saúl ve en David su enemigo, Saúl no entiende por qué Dios ensalza a David. David hirió a 10.000 y Saúl a 1.000. Claro. La situación aquí es que hay una persona que no entiende que Dios siempre tiene a alguien mayor que ti. Sí. Aunque esté cerca tuyo, aunque esté en tu ministerio. Y el espíritu de Saúl es justamente el espíritu de aquellos que no entienden el propósito de Dios y cómo Dios se maneja. Dios se maneja de forma en que tu humildad te lleve a su propósito. Claro. Si no hay humildad, tu propósito se trunca, se destruye.
David era humilde, bastante humilde, porque él siendo el ungido, o sea, ya había sido derramado, mata a Goliat, le gana tremenda batalla. Esa fue el mejor escenario que tuvo para poder llegar batalla, a ese lugar, claro. Y ganó el lugar de una manera espectacular. Claro, esa es la situación. El problema es que como David es un hombre leal a su rey, a su ungido, yo no tocaré el ungido. Y cuando matan a Jonathan y matan a Saúl, nota, David llora. Claro. ¿Cómo es posible? Una de las cosas que considero que un hombre que quiere alcanzar el propósito de Dios debe tener en su corazón es una cualidad muy importante y que cuesta que la gente tenga: humildad. La palabra humildad viene de la palabra humus, lo aprendí no sé de quién, alguien me lo dijo y me lo guardé. Humus y significa tierra. Sí. ¿Qué significa? No importa quién te pisotee, no importa quién te pase a llevar, mantente humilde, porque tu lugar lo tiene Dios para ti, no los hombres. Dios lo tiene para ti. Cuando vemos a Jesús entrando en lo que dice el apóstol, dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. O sea, el tomar la forma de siervo socialmente en esa época era el que lavaba los pies de los invitados que llegaban. El más bajo. Lo más bajo socialmente. Entonces, cuando Jesús toma esa posición, es porque te está enseñando algo. Y muchas veces uno de los grandes problemas de nuestras personas como ser humano es nuestro yo y el ego. Tres letras que son tan insignificantes, pero que representan tantas barreras para alcanzar el propósito de Dios. Y tú hacías mención a David. David tuvo el corazón de lealtad. Él fue fiel a siempre respetar la autoridad que estaba con él. Nunca quiso sobrepasarla. O sea, él sabía que ya era rey, pero nunca ocupó el lugar hasta que Dios no lo condicionó a ese lugar. Y eso es una etapa importante. Hay gente que quiere alcanzar las cosas y no le importa a quién pasar a llevar, no le importa cómo lograr el objetivo. O se enojan cuando no obtienen lo que quieren. Claro. Yo conozco personas que cuando tú repartes los cargos en la iglesia, hablan. ¿Y yo por qué no? Y ellos no consideran su estado espiritual. Claro. No consideran quiénes son. No consideran todo lo que han hecho, que su vida ha sido marcada por cosas que han sido imprudentes, fuera de forma, pero quieren un lugar. Hay muchos que quieren un lugar. Yo me acuerdo de alguien que dijo que había visto un ángel, pero como era él, tenía que haber sido un arcángel. ¿Me entiendes? O sea, arrogancia. Claro. La arrogancia nunca te va a llevar al propósito que Dios tiene para ti. La altivez jamás va a lograr eso. Ahora, cuando nosotros vemos que Dios tiene un propósito en tu vida, lo primero que te va a enseñar a través de la vida, Dios va a usar personas que te bendicen, pero también personas que de alguna manera te van a confrontar. Dios los va a usar como esa piedra que aguza a tu vida, que a lo mejor tú no la deseas, pero es necesaria. Hay situaciones en las cuales tú puedes ser humillado, pero es Dios permitiéndolo. Tú no puedes recibir nada de lo que Dios no permite. Y eso a muchos le cuesta entender. O sea, a veces te van a suceder cosas donde Dios te va a defender y otras donde Dios no va a interferir. Qué interesante lo que Jesús le dice a Pilato. Cuando Pilato le dice, ¿no sabes que tengo derecho? ¿Puedo matarte o darte vida? Ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado del cielo. Jesús la tenía clara. Claro. Él sabía que era el momento en que él debía ser crucificado y de que personas de ahí, Dios le había dado la autoridad para cumplir el propósito en él. Claro. Ahora, si nosotros entendemos la Escritura, si leemos la Escritura, pero no necesariamente tenemos una mayor revelación. Para muchos no es revelación, porque dice que la Biblia ya fue revelada, pero es una discusión de semántica. Y para algunos representa iluminación, y que de alguna manera también puede ser un concepto muy apropiado. Porque cuando tú tienes la revelación o la iluminación, para no quedar mal con nadie... Nunca quedas mal con nadie. No, eso no. Yo a veces tengo que quedar mal con alguien porque a veces no puedes pasar a llevar unos parámetros que son
reales o son fundamentos que siempre van a ser prácticos. Amén a eso. Y dentro de esta semántica, de esta forma de ver las cosas, si hay una revelación de Dios, te hace caminar bajo una aplicación, o sea, te es práctico en la vida. Tú lo asumes como algo que debes hacer en forma frecuente. No está impuesto, es parte de tu genética, porque lo has aprendido y lo has amado en ti. Entonces, este rema que ya se provoca en ti te hace caminar con mayor facilidad para llegar al propósito. Porque en realidad, a veces nosotros somos muy exitistas. Todo lo medimos a través del éxito. Pero yo tengo una lectura al revés. A veces los fracasos son la antesala del éxito. Porque te está formando, te está cimentando. Es el proceso. Es el proceso. Te está dando un fundamento para que cuando estés en el lugar del propósito de tu llamado, no vuelvas atrás. Entonces, cada etapa de la vida que Dios te permite vivir es una escuela. Hay personas que le cuesta entender esto de escuela, pero en realidad la vida que Dios nos permite vivir es la escuela de la experiencia. Entonces tú empiezas a experimentar algunas cosas que te capacitan, te entrenan y de alguna manera te van dando mayor solvencia, mayor carácter. Ya no corres porque tú sabes que no vas a alcanzar las cosas corriendo. Y tú le permites a Dios hacer la obra y estás dispuesto a que Dios se glorifique en ti y esperando tu tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Y a veces a muchos cristianos les cuesta entender eso. Por eso que fracasan mucho y después se desaniman, se desencantan, se deprimen, porque creían que las cosas se tomaban a través de la fuerza, a través de acciones que eran naturales. Y Dios es espíritu y vida, por lo tanto todo lo que podamos hacer depende de su mano. Hoy día queremos que tú puedas también de alguna manera entender que si bien Dios te ha llamado, tienes un propósito, tienes que dejarte moldear por Dios. Nosotros estamos en un proceso de que toda la vida vamos a ir creciendo, desarrollando mayor intimidad con Dios. Dios cada día se va a revelar más a nuestros corazones, va a haber una mayor iluminación en nuestra vida. Y eso nos va a potenciar nuestra vida en Dios. En un momento para llegar a esa estatura de este varón perfecto que es Jesucristo. Si Él se humilló hasta lo sumo y tomó una forma de siervo, ¿por qué nosotros no podemos tener esa misma condición? Es un desafío para nosotros. Y yo te invito ahora a que inclines tu rostro y a lo mejor tienes un llamado, a lo mejor has fracasado como pastor, a lo mejor alguien te eligió, pero no sabe lo que está sucediendo en tu vida. Y piensas que el fracaso es algo malo, pero no, es una formación para el éxito que Dios tiene para ti.